Bienvenidas, bienvenidos a este taller por videoconferencia del programa MASCUDEA. Soy Antoni y voy a ser su instructor en el día de hoy. Paola, no te preocupes, yo ya estoy grabando el seminario, lo compartiremos en la página web en español de MASCUDEA, no te preocupes por la grabación, porque tú no puedes, lo tengo que hacer yo y ya se está grabando. Voy a ir atendiendo vuestras preguntas en el chat a medida que se vayan haciendo, como siempre, o bien al final dejaremos unos minutos para contestarlas. También, como es habitual, voy a hacer una pequeña presentación del programa y luego ya pasaremos a desarrollar los contenidos que tenemos para el día de hoy. Bien, vamos a pasar ya a los contenidos propios del taller del día de hoy. Es un taller para usuarios que conozcan ya el programa, ¿de acuerdo? Entonces ya voy a desarrollar una metodología específica, como son los métodos mixtos, y voy a realizar las prácticas con las herramientas que MASCUDEA nos ofrece, ¿de acuerdo? La idea sería pues que ya tuviéramos un poco de experiencia con el programa, por lo menos conocer el aspecto, para poder seguir adecuadamente este taller. Hace 2 semanas hicimos un taller introductorio en el que tratábamos las encuestas y las variables, que sería un poco, de cierta forma, la introducción al del día de hoy, ¿de acuerdo? La idea sería complementar el de hace 2 semanas con este y crear un bloque de contenidos centrados en el trabajo con encuestas y métodos mixtos. Bien, vamos a pasar directamente a explicar un poquito qué es el programa MASCUDEA. Es un programa que este año cumple 30 años en el mercado y desde el principio tenía una clara vocación de gestión de variables y gestión de métodos mixtos, aunque ya fue en las últimas versiones donde el módulo de métodos mixtos se desarrolló desde hace no tantos años. Al igual que el módulo estadístico, STAT, pues hace apenas 2 o 3 años que ha sido implementado. En general, a nosotros en el día de hoy lo que nos interesan son estas funciones, estas posibilidades del programa, y es la que voy a mostrarlos en el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar a trabajar hablando de la división, las barreras que tenemos entre cuantitativo y cualitativo. Realmente podemos decir que hay investigadores que se dicen cuantitativos, se dicen cualitativos, pero realmente los fenómenos sociales, conductuales o educativos que estudiamos no están divididos. Un mismo fenómeno tiene diversas formas de acceso. Entonces, el mismo fenómeno lo podemos abordar cuantitativa o cualitativamente. Entonces, esa multidimensionalidad del fenómeno necesitamos aprenderla con una metodología que integre lo mejor de la parte cuantitativa y lo mejor de la parte cualitativa. Pretender dividirlo todo en dos partes enfrentadas no es una buena forma de enfocar la investigación, ¿de acuerdo? Cuanto más comprensivo y holístico sea la aproximación al fenómeno, muchísimo mejor. Bien, en concreto, los métodos mixtos es un enfoque para investigar en el que vamos a integrar en flujos metodológicos cuantitativos y cualitativos en un proyecto, y vamos a integrar la información, vamos a intentar explotar las fortalezas de cada uno de los flujos metodológicos, y en la literatura los autores nos ofrecen diferentes diseños o formas de hacerlo dependiendo de los momentos y de qué partes se hagan primero o se hagan después. En principio, lo interesante que podemos retener es que tenemos 3 diseños básicos: el convergente y los secuenciales, el explicativo y el exploratorio, y a partir de estos 3 diseños ya vienen los más elaborados, en el que ya va modificándose cada uno de los parámetros, como de intervención o experimental. El estudio de casos es un diseño avanzado con una metodología específica, ¿de acuerdo? Entonces,
Tenemos el participativo y el de evaluación también, ¿de acuerdo? Vamos a verlos con un poquito más de detalle cada uno de ellos. Tenemos aquí unos diagramas que voy a ir uno a uno explicando brevemente en qué consiste cada uno de ellos y luego pasaremos a realizar las prácticas con el programa. Os pido un poquito de paciencia porque vamos a hacer una primera parte teórica y luego ya veremos cómo funciona el programa con los métodos mixtos. Pero es importante explicar estos diseños, en qué consisten y cuáles son sus fortalezas. También trataremos el punto de integración, ¿de acuerdo? Y luego ya directamente pasaremos al manejo con el programa. Bien, el diseño convergente es el más utilizado por todos. Es aquel en el que se integra en una misma fase la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Un ejemplo sería un cuestionario en el que tengáis preguntas abiertas y cerradas. Entonces ese sería el ejemplo prototípico de diseño convergente. Normalmente el proyecto de ejemplo que utilizamos en los cursos y en estas prácticas es un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, como estuvimos viendo hace 2 semanas, ¿de acuerdo? Se comparan o relacionan los resultados de ambos flujos metodológicos y se produce la interpretación de ambos, ¿de acuerdo? Es un diseño que se utiliza cuando no se tiene mucho tiempo para recoger los datos, se debe recoger todo al mismo tiempo en una única visita. El investigador es experto tanto en métodos cualitativos como cuantitativos, ¿de acuerdo? Y hay un peso metodológico similar a la parte cuantitativa cualitativa a la hora de aproximarse al fenómeno, ¿de acuerdo? Es laborioso, también como todos, y claro, pero al hacerlo todo al mismo tiempo requiere de una mayor capacidad de gestión de las bases de datos y el trabajo analítico. Ese sería el más utilizado. Luego ya tenemos los secuenciales. En primer lugar, el explicativo, en que se produce la recogida y análisis de los datos cuantitativos al principio. Se sigue con un flujo metodológico cualitativo y luego se produce la interpretación. El equipo de investigación está más orientado hacia lo cuantitativo, se conocen las variables, se tiene conocimientos de los instrumentos cuantitativos y se puede volver a los participantes para la parte cualitativa posteriormente con un foco para explicar los resultados cuantitativos que se han obtenido, para profundizar en ellos, ¿de acuerdo? El cuestionario generaría el guión de la parte cualitativa, el desarrollo, como ahora veremos en un ejemplo, y como siempre en los diseños secuenciales se dispone de tiempo para desarrollar el estudio en 2 fases. Bien, tenemos ahora el diseño exploratorio, cambia el orden en el que se hace. Si hacemos una primera parte cualitativa, la parte cualitativa, su objetivo final es la teorización, ¿de acuerdo? Pero si se quiere generalizar a una población, entonces es muy adecuado realizar una parte cuantitativa posterior. Administraríamos un cuestionario y a partir de ese cuestionario, basado en la parte cualitativa, es cuando se podrían generalizar los resultados, ¿de acuerdo? El equipo está más focalizado a la parte cualitativa, se dispone de recursos limitados, se hace en diferentes etapas y se va consiguiendo, por ejemplo, financiación a partir del tiempo y se va implementando todo el diseño. Todos los diseños secuenciales son difíciles de entender por los comités evaluadores y las agencias de financiación, ¿de acuerdo? No se entiende que se quiere hacer una investigación con 2 partes y que la segunda parte no esté claramente explicitada, ¿de acuerdo? Eso es una debilidad que las personas que no están entrenadas en este tipo de metodología lo pueden percibir como una debilidad, pero no se trata de eso, es una fortaleza, ¿de acuerdo?
pero puede ser un problema a la hora de encontrar financiación o justificar una defensa de una tesis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pasando a los diseños avanzados, tenemos en pantalla diseño experimental o de intervención, en el que se puede comprobar cómo la parte cualitativa va apoyando antes de la experimentación, durante la experimentación y al finalizar la experimentación, pues vamos haciendo diferentes partes cualitativas que nos van ayudando a la hora de realizar una intervención, por ejemplo, educativa. Esto sería una variante de los diseños básicos. Aquí tenemos un ejemplo de diseño con métodos mixtos que aplica una metodología concreta. No tiene por qué ser la del estudio de casos, puede ser cualquier otra metodología. Lo que pasa que los autores, en concreto estamos siguiendo en esta presentación el trabajo de John Creswell y Vicky Plano. Entonces, pues este diseño, ellos eligen el diseño con estudio de casos. Tenemos una integración cualitativa-cuantitativa y luego tenemos un análisis o metaanálisis comparativo de cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Como siempre, pues si se hace un diseño avanzado con una metodología específica, se tiene que ser experto en esa metodología en concreto, ¿de acuerdo? O si no, pues se sufre bastante. Bien, vamos finalizando los diseños. Voy un poco rápido porque luego os compartirán las diapositivas. Las encontraréis en la página web de MassQDA, en la página en español. El diseño participativo de justicia social es un diseño de los básicos que tenemos, pero que está englobado por un paradigma teórico concreto, como podría ser pues, los estudios feministas o de igualdad de género, por ejemplo, engloban todo el proceso y todo está analizado o abordado desde esa perspectiva teórica concreta, ¿de acuerdo? Sería uno de los diseños donde podéis ver cómo engloba todo el aspecto teórico a un diseño básico de los que hemos visto. En este caso que estábamos viendo era secuencial. Diseño de evaluación de programa tiene por objeto evaluar el programa. También es un diseño tradicional, pero el objetivo, las diferentes fases, lo que pretenden es evaluar un programa, ¿de acuerdo? Bien, unos consejos nos ofrece la literatura al respecto del diseño de las investigaciones con métodos mixtos. Son una serie de recomendaciones que es importante que se incluyan en el diseño de la investigación. No por tener en un estudio un flujo cuantitativo y otro cualitativo, estamos hablando de métodos mixtos. Si no se cumplen una serie de condiciones, pues no se aceptaría la investigación como métodos mixtos. En el título es importante que aparezcan métodos mixtos, que tengamos preguntas de investigación propias de los métodos mixtos, ¿de acuerdo? Y que se redacten pues, las respuestas a las preguntas de investigación mixtas en base a las interpretaciones o las interacciones que se hayan recogido, ¿de acuerdo? Eso serían, en cierta forma, algunas recomendaciones sobre el diseño en métodos mixtos. Vamos a pasar a tratar la integración. ¿Cuándo se produciría la integración de los flujos metodológicos? Pues se puede producir durante la recogida de los datos, como estábamos comentando, en un cuestionario que tenga preguntas abiertas y cerradas, ¿de acuerdo? O bien, secuencialmente, si hacemos primero la parte cuantitativa o la cualitativa, al finalizar, por ejemplo, aquí la cuantitativa, con el resultado de la cuantitativa del cuestionario diseñaríamos las entrevistas cualitativas. O también pues, haríamos la parte cualitativa, por ejemplo, entrevistas, y con esos resultados diseñaríamos los ítems cuantitativos. Ahí se produciría la integración. O bien, finalmente, en los resultados. Podéis ver en los resultados, en el informe final, mediante la adecuada narrativa, donde vamos comparando, informando y comunicando en qué forma unos resultados cuantitativos, cualitativos son
apoyados, contrastados por los otros, ¿de acuerdo? Bien, tipos de integración, tenemos diferentes tipos de integración, por ejemplo, fundiendo los datos en el diseño convergente, haríamos un diagrama en el que aparecería el dato cuantitativo, el cualitativo y lo comentaríamos. Ahora vamos a ver ejemplos. Explicando los datos cualitativos se utilizan para explicar el resultado de los datos cuantitativos. Eso es para un diseño explicativo. Diseño exploratorio, pues construcción, los resultados de los datos cualitativos se usan para construir la fase cuantitativa del estudio y poder generalizar a la población. Un diseño de intervención, por ejemplo, incrustando los datos cualitativos aumentan o apoyan los resultados de los datos cuantitativos. En la literatura encontramos diferentes formas de abordar la integración en métodos mixtos, ¿de acuerdo? Si vamos al trabajo en concreto de Udo, Kukart, Getterman y Creswell, pues encontramos un capítulo de ellos y luego tenemos otro de Vicky Plano y de otra autora que ahora no recuerdo el nombre, muy interesante sobre diagramas en investigación. Pues bueno, toda esta tabla que estamos viendo pertenece a ese trabajo, ¿de acuerdo? Y podemos ver diferentes tipos de diseños en métodos mixtos, en la parte izquierda de la tabla. ¿Qué preguntas de investigación en métodos mixtos se tiene que hacer para cada diseño? ¿De acuerdo? Luego, ¿cómo analizaríamos los datos? Y luego el tipo de diagrama que se utilizaría. Aquí está solo una pequeña representación. En la obra original tienen muchos más tipos de diagramas que se pueden utilizar. Y en la obra original también tienen otras tablas similares a estas, pero en las que se añaden las herramientas del programa MassQDA, porque como saben, Udo Kukart es el autor y desarrollador principal, junto con Stefan Radic, del programa MassQDA, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos capítulos están muy enfocados a los métodos mixtos y sobre todo la aplicabilidad, los diagramas, la integración. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un trabajo que hicimos nosotros hace unos años, un trabajo sobre igualdad de género aquí en la provincia de Alicante, en España. Entonces hicimos un trabajo con un cuestionario cuantitativo-cualitativo en el que nos dio unos resultados a toda la región y a partir de los resultados de este cuestionario convergente se diseñó una etapa posterior explicativa en la que hicimos entrevistas en profundidad a las técnicas y técnicos de igualdad de los municipios de una selección muestral. Comentar también que la selección muestral de esta segunda etapa se diseñó específicamente en base a los resultados de la primera etapa convergente. Como pueden ver en el diagrama de la izquierda, el grosor de la línea indica la frecuencia de codificación de los temas. Entonces, los que tienen mayor frecuencia se trasladan a una tabla, a un mapa del diseño en el que se desarrollan las preguntas de investigación y a partir de estas preguntas de investigación desarrollamos en la parte inferior el diseño de la fase posterior, ¿de acuerdo? Explicativa secuencial. Entonces pueden ver cómo el tema se registra, la pregunta de investigación que le compete, la pregunta del instrumento de la entrevista que se haría al técnico y el indicador que la mediría o el código que luego se creó en el programa MassQDA y añadimos una columna con información sobre el tipo de estrategia analítica que se va a hacer a cada uno de los temas y a cada una de las preguntas de investigación, ¿de acuerdo? Esto sería un ejemplo de aplicabilidad de un trabajo con métodos mixtos, no exactamente como un diseño puro como el que les estaba comentando, pero bueno, los diseños, las tipologías están un poco a veces para saltárselas, adaptarlas, modificarlas y creo yo mejorarlas, ¿de acuerdo? Bien, vamos entrando ya, acercándonos al programa MassQDA, vamos a
a mostrar las herramientas primero en diapositivas y luego haremos las prácticas con ellas. Cuando nos preguntamos cómo se distribuye un sistema de codificación temático cualitativo entre los diferentes valores de la variable de investigación, pues entonces necesitamos una herramienta como MassQDA, que es única en este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces activamos las variables, distribuimos la información y tenemos también las estadísticas de variable o una herramienta como la que veremos de las tablas cruzadas, que nos van a proporcionar con apenas 2 o 3 clics de ratón la información que nos interesa. Bien, en primer lugar tenemos aquí las tablas cruzadas, es la herramienta principal que estábamos comentando, cómo distribuir estos temas cualitativos entre los valores de variable que queremos. En esta tabla, pues nosotros seleccionamos todos los indicadores cualitativos que queremos, seleccionamos los valores de la variable que nos interesa y vemos la representación. Como siempre, veremos, pues en la parte izquierda del cuadro de diálogo abrimos una matriz interactiva de segmentos en la que se ven todas las evidencias que cumple la condición y si queremos el resultado exportarlo a Excel para hacer una comparativa, a mano derecha tienen el icono de Excel, ¿de acuerdo? Insisto que esto ahora lo practicaremos con el propio programa. Aquí tenemos un ejemplo de tabla de resultado de tabla cruzada en una investigación. En este caso es una investigación de coeducación, ¿de acuerdo? Preguntadas a los niños y niñas del colegio, en este caso de segundo curso, de cuáles son las tareas propias de las chicas, pues entonces pueden comprobar que la tabla cruzada nos permite pues conocer que son los niños los que asignan las tareas propias del hogar, del mantenimiento de la casa, a las niñas, ¿de acuerdo? Las tareas de las chicas son asignadas por los niños. Tienen aquí un diseño con medida pretest. Esto sería antes de una intervención en coeducación, la primera parte. Y los mismos niños equivalentes, por tanto, en la fase post-test después de la intervención, podemos ver que hay una variación, hay una menor asignación de tareas al hogar a las niñas. Por lo tanto, esto es un ejemplo, podríamos decir, de que la intervención ha sido positiva en este sentido. Entonces, este es un resultado que nos proporciona el programa MassQDA y nos ayuda a entender nuestra investigación, ¿de acuerdo? Ese sería un ejemplo de tabla cruzada. Tenemos también la matriz de segmentos en el programa. Como les comentaba anteriormente, podemos obtener la distribución de temas cualitativos por variable, pero lo que se muestra son todas las evidencias que cumplen la condición, ¿de acuerdo? Pero en lugar de números se traslada el texto de los participantes en el estudio. La posibilidad de cuantificar la vamos a utilizar para convertir varios códigos que estén activados en una variable de documento, ¿de acuerdo? Cada codificación, por tanto, se convertiría en un número y nos ayuda en determinados tipos de investigaciones la transformación de variables en estudios tipológicos y evaluativos, como hemos visto en otros seminarios cuyos vídeos tienen a su disposición en la página en español de MassQDA, ¿de acuerdo? Es una de las formas de transformar uno o varios códigos, en variables de documento, ¿de acuerdo? La tabla de tipología lo que nos va a permitir es cruzar dos variables. Tenemos aquí el cruce de dos variables, ¿de acuerdo? En este caso hemos cruzado las respuestas a la variable empatía en la escala de Likert por el género de los y las participantes en el estudio. Para que veamos una aplicación, un ejemplo de tabla de tipología en un estudio de coeducación como el que les mostraba hace un momento, preguntados los niños y las niñas por si les apetecería o verían bien
realizar clases de ballet en la clase de educación física en sexto curso, es decir, ya empieza la preadolescencia, pues entonces podemos ver el diseño pretest como pues tiene unos valores, les parece bien, pero después de la intervención en el post-test les parece bien a más cantidad de gente. Por tanto, es un efecto positivo de la intervención, ¿de acuerdo? Les daría vergüenza al reducirse tras la intervención, también es un efecto positivo de la misma, ¿de acuerdo? Un efecto negativo, los que se niegan, lógicamente, en el post-test, ¿de acuerdo? Y los que no quieren contestar. Bien, este diagrama es interesante en sí mismo, pero no nos ayuda si no conocemos las respuestas de los chicos y de las chicas a el diagrama anterior. Esto es toda el aula, todos los niños y las niñas, y aquí tenemos la distribución de la información por sexo, ¿de acuerdo? La misma pregunta, y aquí es donde pueden ver cómo a los que les da vergüenza es a los niños en el pretest y ese valor se ve reducido en la medida post-test. A los que le parece bien la clase ballet son a las niñas, mayoritariamente, ¿de acuerdo? Pero este valor aumenta considerablemente también entre los niños después de la intervención. Lógicamente, los niños que no harían aparecen aquí y es la diferencia de puntuaciones. Bien, he elegido ejemplos concretos realizados con el programa MassQDA porque no todo es aprender qué botón hay que darle en la herramienta, sino cómo se aplica esa producción luego en trabajos concretos de investigación. Bien, tenemos también otra herramienta, el análisis de semejanzas, que nos va a permitir comparar una gran cantidad de datos, de casos, mediante el criterio comparativo de los códigos que nosotros queramos o los valores de variable que nosotros queramos. Tenemos la posibilidad de calcular la similitud y la distancia dependiendo si lo que queremos es que calcule si existe o no el códigos que le hemos marcado o la diferente frecuencia de codificación, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos da tiempo y también mostraremos esta herramienta, por lo menos para que vean cómo se genera una matriz de este tipo. Bien, pasamos a la representación gráfica de la integración del flujo metodológico cuantitativo y cualitativo, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes tipos de representaciones. Estos tipos son en la literatura y luego veremos cómo el programa nos los ofrece. Habitualmente una representación, una tabla de lado a lado de visualización conjunta. Tenemos el tema cualitativo, el resultado estadístico y el comentario final, la discusión de la investigadora o investigadora respecto de ese resultado ordenado por temas. Una visualización de un tema por estadística, visualización conjunta de resultados seguidos o visualización, integración de un instrumento cuantitativo, ¿de acuerdo? Vamos a ver diferentes ejemplos a continuación de ellos y a ver cómo el programa MassQDA nos va a dar apoyo en este sentido. Aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo?, de un artículo, de un trabajo en el que podemos ver los temas del estudio, ¿de acuerdo? En concreto hace referencia al cuestionario que utilizamos en los cursos y en las prácticas, cuestionario convergente de tutorización que les comentaba. Pues tienen una columna con el resultado cuantitativo, ¿de acuerdo? Tiene aquí explicado la media. Y la columna cualitativa, la frecuencia de codificación, tienen el resultado. Y seguidamente la discusión, para cada tema hay un párrafo en el que es interesante incluir una evidencia, ¿de acuerdo? Pueden ver cómo hay una evidencia ejemplificante de lo que se ha dicho, ¿de acuerdo? Y fíjense que entre paréntesis adecuadamente referenciada también. Entonces, esto sería un ejemplo de vista conjunta o joint display en métodos mixtos. Aquí tenemos una matriz de desarrollo secuencial del trabajo en concreto de Vicky Plano y Sanders. Sanders era el nombre que hace unos minutos no me acordaba.
en el que a partir de un resultado cualitativo para el tema 1, un resultado específico, mediante las evidencias de ese tema 1, se construye la variable del tema cuantitativo y la pregunta del cuestionario concreta, ¿de acuerdo? Esa sería la secuencia, el desarrollo que se debe de seguir para, de una primera parte cualitativa, desarrollar un cuestionario cuantitativo. Estos ejemplos, como comentaba, los tienen en el trabajo que tienen en pantalla de uso de diagramas visuales en investigación y prueba, ¿de acuerdo? Es un librito muy recomendable, muy interesante y tiene estos dos capítulos que les mencionaba, el de Creswell, Cookard, Gettenberg y el de Plano y Sanders, que en concreto para métodos mixtos a mí me resultaron muy relevantes. Tenemos también, ya pasando al programa MassQDA, las diferentes formas de representar la integración. Tenemos los resultados de lado a lado. Siempre todas las formas de representación con el programa las van a encontrar para segmentos codificados y para resúmenes. Los resúmenes saben, los usuarios del programa MassQDA, que es una forma de abstracción, de conceptualización, ¿de acuerdo? Una forma de obtener resultados que el investigador puede realizar con esta herramienta específica del programa. Entonces, podemos obtener el diagrama de integración lado a lado con los segmentos codificados o con los resúmenes. Aquí tenemos, digamos, la imagen donde se va a seleccionar, ¿de acuerdo? Y vamos a mostrar juntos pues, los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Esta sería la idea. Las vistas conjuntas, seguimos trabajando un tema cualitativo por un grupo cuantitativo, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo el tema con las evidencias se distribuye por los grupos cuantitativos. Podemos ver los resultados. También la misma opción la vamos a tener para segmentos codificados y para resúmenes, dependiendo qué aproximación hayamos seguido nosotros. Eso ya depende de si hemos trabajado los resúmenes o no. Si no los hemos trabajado previamente, obviamente no lo podemos utilizar. Utilizaremos los segmentos codificados. Bien, aquí tenemos un ejemplo de estadística para grupo cualitativo, ¿de acuerdo? Donde es una especie de tabla de tipología, donde tenemos la información cruzada de diferentes variables. ¿De acuerdo? Esta sería la idea de los diagramas que al día de hoy el programa nos permite realizar. Podemos avanzar porque es público de que está después del verano a punto de salir una nueva versión de MassQDA en la que vamos a encontrar todos estos diagramas y el módulo de métodos mixtos mucho más desarrollado y mucho más avanzado si cabe, ¿de acuerdo? Esperamos esta versión para el otoño próximo. Bien, aquí he dejado en la presentación las lecturas que he ido utilizando, ¿de acuerdo? De referencia. Y sin más demora voy a pasar a mostrarles en el programa todas estas herramientas. Bien, tengo aquí mi proyecto cargado, es el proyecto con el que estuvimos practicando hace 2 semanas. Lo que ocurre es que nosotros importamos el cuestionario, pero ahora el cuestionario ya está codificado y analizada toda la información. Es la misma versión, pero ya trabajada. Pueden ver aquí en los cuestionarios con diferentes evidencias. Vamos a cargarlo, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí los diferentes códigos que han sido realizados. Aquí tenemos los memos, ¿de acuerdo? Este sería el material que voy a utilizar para las prácticas. Bien, tenemos aquí en la parte superior, hace 2 semanas estuvimos viendo el menú de variables principalmente. Hoy vamos a ver el de métodos mixtos, que es el que he estado desarrollando en las diapositivas. Tenemos la primera opción, que es la activación por variables de documento, ¿de acuerdo? Esta opción la tratamos hace 2 semanas, pero bueno, la voy a repetir, que es el primer comando, para que me active los cuestionarios
que cumplen una determinada condición o valor de variable que a mí me interese, ¿de acuerdo? Si quiero trabajar con un subgrupo concreto. Abriría el cuadro de diálogo de activación por variable. Voy a limpiar el escenario, vaciar la lista para que lo veamos desde el principio. Y, por ejemplo, pues vamos a cruzar pues las respuestas de los participantes, de las mujeres y con una edad determinada. Llevaría con la flecha la variable que me interesa, seleccionaríamos el valor, mujer, llevaríamos la edad que nos interesa, seleccionaríamos el valor de la variable, vamos a suponer este subgrupo. Fíjense que automáticamente se conecta el booleano O. Si queremos la intersección de la información, procedería cambiarlo ahí. Este resultado solo nos da 2 cuestionarios que cumplen la condición. Si cambiamos a O, fíjense que hay 18, porque está cruzando mujer o que sea mujer o que tenga de 36 a 45. Pero de 36 a 45 están incluidos los hombres. Si yo lo cambio, la intersección lo activo y podemos ver 2 cuestionarios resaltados, el 17 y el 24, que serían las respuestas. Si quisiéramos analizar esas respuestas, podríamos mostrar la ventana de segmentos recuperados, ¿de acuerdo? Y podríamos activar, por ejemplo, las dificultades en el curso que tuvieron este subgrupo. Y aquí tenemos las respuestas que contestaron estas 2 personas, ¿de acuerdo? Este sería en la ventana segmentos recuperados las respuestas de estas 2 personas. Si cambiamos de nuevo a métodos mixtos, activar por variable de documento, podemos modificar la consulta. Vamos a vaciar la lista, vamos a decirle que nos busque género los hombres, edad mayores de 45 años, interseccionado, y que contestaron, por ejemplo, en motivación, que habían hecho el curso obligados por su empresa. Vamos a cruzar la intersección. Y esto solo nos da un participante que cumpla la condición. Lo activamos, podemos ver que esta participante es un hombre con más de 45 años y que estaba obligado por su empresa a participar en el curso. Esta sería la información. Como pueden ver, tiene 0 de frecuencia de codificación. No contestó nada a la parte cualitativa sobre los problemas en el curso. Pueden ver cómo está activo y no hay ninguna respuesta. Bien, esta sería la opción de activación por variable de documento. Voy a resetear todas las activaciones. Lo puedo hacer aquí en análisis, reiniciar todas las activaciones, ¿de acuerdo? Sigo con mi recorrido por la matriz de segmento. Tenemos diferentes posibilidades. La matriz de segmento interactiva también. La matriz de segmento, lo mismo. Tenemos aquí dividido para hombres y mujeres lo que queremos ver, pero en primer lugar vamos a activar solo los cuestionarios porque queremos que analice solo los cuestionarios y no otros documentos que tengo en el proyecto, y también para las funciones, lo que contestaron al respecto de las funciones. Al activar tanto documentos como códigos, nos permite marcar estas 2 opciones. Pueden verlo aquí y le daríamos a OK. Me va a generar una matriz, que lo normal es que me la lleve al otro monitor que tengo aquí al lado, pero yo me la traigo arrastrándola del cuello. Y me ha abierto Excel y me ha creado una matriz con los temas, las funciones
y lo que contestaron en el proyecto, tanto hombres como mujeres. Esto, cuando yo hice la tesis doctoral, si estuviera, me hubiera ahorrado gran cantidad de trabajo. Bien, lo mismo, en vez de exportarlo directamente, tenemos la matriz interactiva. Vamos a repetir el procedimiento con documentos y códigos activados, los mismos, pero en este caso la matriz es interactiva y tenemos la posibilidad de activarlo, todas las evidencias. Lógicamente, aquí la ordenamos jerárquicamente, si tiene memos, ¿de acuerdo? Y lógicamente podemos exportar esta información. En la parte derecha tiene las opciones de exportación, ¿de acuerdo? Pero esta sería la matriz interactiva, que también la podemos abrir desde las tablas cruzadas, que vamos a ver a continuación. Bueno, tablas cruzadas, hay que decir que tenemos la opción para grupos focales, muy interesante. Cuando hicimos la clase de grupos focales, utilizábamos las tablas cruzadas para mostrar la información de cada participante en el grupo, ¿de acuerdo? Para dividirlo. En este caso, como es un cuestionario, vamos a ver la visualización, vamos a vaciar la lista y a ordenarlo por la variable que queramos. En este caso vamos a elegir género. En lugar de llevar todos los valores de uno en uno de género, de sexo, lo que voy a decirle es que los inserte todos, ¿de acuerdo? Marco esta casilla inferior, los inserta ya directamente todos y le voy a decir que la haga para todo el proyecto, no solo para las funciones que son las activadas. Pero bueno, aquí tengo la opción, pero sí para los cuestionarios. Le digo OK y pueden comprobar cómo tengo aquí todos los resultados en las tablas cruzadas, ¿de acuerdo? Las respuestas de cada uno de los participantes. Aquí puedo cambiar al porcentaje de codificación. A ver, un segundito, tengo preguntas. Está la incidencia de Isabel, que ha tenido entrando y saliendo, que no se conectaba. Y Nancy pregunta, ¿Masjoda tiene límite en el número de cuestionarios? Pues yo no conozco la respuesta, lo desconozco. Yo diría que no. Yo he trabajado con proyectos muy grandes y con miles de cuestionarios, pero ahora mismo no conozco el manual de ayuda si hay un número de 9999000, no sé cuántos. No lo sé, Nancy. Desconozco si hay un número. En principio, yo he trabajado con varios miles y no ha habido problema ninguno. Hay que tener en cuenta que los cuestionarios es información de texto que ocupa muy poco lugar dentro del proyecto. No es igual que los vídeos o las imágenes o los PDFs. Por ejemplo, sí que he trabajado con otros proyectos en el que importamos un archivo de Word que a lo mejor tiene 500 páginas, pero el programa a veces hemos tenido problemas con que a partir de la página 300 ya no la había importado. Entonces ese archivo de Word había que convertirlo a PDF para que lo admitiese entero. Capacidad, limitaciones tiene, pero no sé contestar al número de cuestionarios que puede manejar. En la misma ayuda del programa, aquí en el circulito este, aparecerán las especificaciones, nos lo diría si lo buscáramos. Bien, retomamos la explicación de las tablas cruzadas. Podemos ver cómo están resaltadas las respuestas por fila, aquí lo activo y lo desactivo, las habilidades del tutor, soluciones a los problemas, dependiendo si lo vamos colapsando, se va integrando la información, ¿de acuerdo? Dependiendo como nosotros queramos y como siempre, como decíamos, esta información la podemos exportar a una matriz de segmento interactiva o la podemos exportar numéricamente a Excel. Este sería el procedimiento de la tabla cruzada. Tenemos también la posibilidad de modificar diferentes valores, ¿de acuerdo? Cambiar el tamaño de la visualización, si se ven valores absolutos o relativos, obtener los porcentajes, todo esto se puede personalizar completamente, ¿de acuerdo? Es contar los resultados del documento solo una vez
¿de acuerdo? Y no la frecuencia de codificación, etcétera, etcétera. Bien, tenemos la siguiente opción, es la de cuantificar. Si tuviéramos todos estos códigos activados, funciones, los tenemos, diríamos cuantificar, y lo que nos convertiría todos los códigos activados en una variable de documento, cuyos valores serían la frecuencia de codificación, ¿de acuerdo? Yo no lo voy a hacer. Si quisiéramos un código en concreto, transformarlo en una variable, siempre con el apoyo del menú contextual del botón derecho, tenemos la opción transformar en variable de documento, ¿de acuerdo? La tienen aquí. Bien, siguiendo el recorrido, tenemos las tablas de tipología que, como hemos comentado, nos va a cruzar dos variables información. Primero tenemos aquí para seleccionar la primera de las variables, vamos a seleccionar el sexo, ¿de acuerdo?, de los participantes, le diríamos a continuar, y aquí podemos seleccionar, tenemos aquí, pues, hacíamos la lista, llevamos la edad, introducimos los valores y vamos a cruzar las diferentes edades por los sexos en el proyecto, solo para los documentos activados, para los cuestionarios con los que estamos trabajando. Vamos a decirle OK y aquí tenemos el resultado de la representación. Aquí tenemos los valores más altos, resaltados en verde, y en rojo podemos resaltar los valores más bajos. Este es un ejemplo de procedimiento como el que les mostraba en las diapositivas sobre los niños y las niñas que querían practicar ballet en la clase de deporte de educación física, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo el recorrido por el menú que les he mostrado primero en las diapositivas, tenemos aquí el análisis de similitud para documentos. Vamos a recuperarlo, se me ha ido a la otra ventana. Vamos a trabajar. Aquí tengo yo ya creadas diferentes matrices, pero vamos a crear una nueva para que vean cómo sería el procedimiento. Le damos aquí a este símbolo con el círculo con una cruz en verde y me aparece el cuadro de diálogo. Primero tenemos que seleccionar el criterio, serían los códigos que nos interesan, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar los códigos que queremos, ¿de acuerdo? Podemos utilizar estos que ya están activados. Voy a quitar el raíz, ¿de acuerdo? Tenemos todos estos de las funciones del tutor activados. Le voy a decir que los pegue y son los con los que vamos a hacer la comparativa para todos los cuestionarios del proyecto. Aquí pueden hacer la existencia del código, si existe el código, una medida de similitud y tienen estas opciones diferentes estadísticos con diferentes variables y fórmulas dependiendo de cuán afinado quieren que sea. Lógicamente también, si entran en este círculo de ayuda, la ayuda del programa les va a explicar en qué consiste cada uno de los estadísticos que se van a aplicar de similitud. Vamos a elegir emparejado simple. Podríamos integrar variables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, solo para las respuestas, ¿de acuerdo?, de las mujeres, por ejemplo, al respecto de las funciones del tutor, cuán iguales o diferentes son. Entonces, lo que vamos a hacer solo para los documentos activados, ya lo tenemos listo, simplemente hay que darle a OK. Generamos una nueva matriz que recorre en filas y en columnas todos los cuestionarios del proyecto, ¿de acuerdo? Como pueden comprobar, el cuestionario 1 es exactamente igual, la unidad, al cuestionario 1, el 2 al 2. Por tanto, la unidad es el resultado óptimo y todo lo que se aleje menos de la unidad es una medida de similitud peor. Todo lo que sea 1 es mejor. Aquí lo tenemos
como el 3 y el 6 al respecto de la variable mujer y las funciones del tutor son exactamente iguales. Pues igual que el 6 y el 4, el 5, el 7 no, ya van habiendo modificaciones en la codificación. Entonces esto lo que nos va a permitir es comparar gran cantidad de cuestionarios de material en los que vamos viendo al respecto de unos temas o unas variables cuán iguales o diferentes son, ¿de acuerdo? Y nos permite focalizar nuestra atención en aquel subgrupo que nos interesa. Lógicamente, y volviendo en cierta forma a la pregunta que hacía Nancy hace unos instantes, lo que sí que es importante es tener un buen ordenador. A veces no depende tanto del programa informático, sino de la máquina que tengamos, ¿de acuerdo? Cuando es un proyecto muy grande, como la generación de estas tablas, en un proyecto de verdad sí que puede tardar varios segundos en generarla si el ordenador es muy lento, muy anticuado o poco potente. No tiene por qué ser más nuevo o más viejo, simplemente la potencia. Por tanto, si estamos pensando en utilizar este tipo de análisis y de desarrollos, pues si debemos comprar un equipo, pues el equipo cuanto más potente, pues muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el análisis de similitud, vamos a ver ahora el de distancia, vamos a repetir la matriz. En este caso lo que va a comparar es la frecuencia de los códigos mediante una medida de distancia, distancia euclidiana o una distancia de bloque que hace referencia a un estadístico utilizado en arquitectura, bloque de manzanas, de cuadras, ¿de acuerdo? Como se diría en América Latina. Estos serían los estadísticos que puede aplicar para refinar esta distancia que va a medir. Mantenemos los códigos, vamos a ver las variables. En este caso no nos lo permiten, no nos permiten la distancia más que lo que vamos a medir es la frecuencia, ¿de acuerdo? Le diríamos adelante. A ver, un momentito que lo tengo esto. A ver, un segundo. Es que se me va al otro monitor que tengo apagado y tengo que recuperar. A ver, las variables. Tenemos diferentes variables numéricas. En este caso, pues ya tendríamos que seleccionar las que nos interesara, ¿de acuerdo? Esto lo seleccionaríamos y ya está solucionado. Bien, le damos a OK y en este caso lo que obtenemos es que la medida óptima, la menor distancia, que es el 0, entre dos documentos, dos casos, a medida que va aumentando la distancia, nos informa de que más diferentes son los resultados de cada uno de los cuestionarios, ¿de acuerdo? El programa con color nos va destacando la información, hacia la tabla más grande, podemos ver como una gran cantidad de datos nos va informando del resultado. Cuanto más pequeño es el resultado, más óptimo es el resultado. Quiere decir que hay una menor distancia entre los documentos que estamos analizando. Bien, tenemos aquí, vamos a continuar, la parte final. Tenemos aquí la posibilidad de mostrar los resultados de lado a lado, los segmentos codificados o los resúmenes, ¿de acuerdo? Vamos a ver la primera opción, tendríamos que arrastrar los códigos que nos interesa, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, al respecto de la motivación, por ejemplo. Podríamos introducir los que nos interesaran, ¿de acuerdo? Y luego el estudio cualitativo, pues introduciríamos diferentes resultados que tenemos de la investigación, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un informe y otro informe. Entonces el programa lo que nos va a hacer es mostrar un diagrama en el que podemos ver de lado a lado
los resultados. Pero bueno, primero los he tenido yo que generar con el programa, ¿de acuerdo? Si quieren verlo cuantitativo, pues me fui al módulo Stats, generé el resultado, o bien utilicé la estadística de subcódigos para las funciones del tutor en las que pueden encontrar la motivación entre ellas. Entonces, para motivar, tengo esta representación conjunta de información. Sería una de las posibilidades del programa. Continuando con las representaciones gráficas, tenemos temas cualitativos para grupos cuantitativos, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que vamos a hacer es arrastrar los códigos que nos interesan aquí, ¿de acuerdo? Motivar, en este caso, y luego una variable de documento podríamos utilizar, por ejemplo, pues motivar, ¿de acuerdo? Para que haya un código y una variable, si queremos comparar, importante, solo para los documentos activados, y ver qué contestaron las personas. Bien, serían formas de ejemplos en los de cruzar la parte cualitativa con la cuantitativa. Nos generaría un output y me genera el informe. A ver si tuviéramos las evidencias cualitativas, lo tenemos aquí, donde para motivar el tema que quiero explorar tenemos cada una de las respuestas de los participantes organizado por lo que contestaron en los cuestionarios. Bien, son las formas que tiene el programa para cruzar la información. Me queda por mostrar la estadística para grupos cualitativos, ¿de acuerdo? En este caso, pues elegiríamos unas variables, ¿de acuerdo? Y luego arrastraríamos los códigos aquí que nos interesan. Por ejemplo, uno que tenga funciones del tutor. A ver. Arrastramos el tema principal y luego elegimos los que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, de la lista, solo para los documentos activados, y nos va a mostrar el cruce de información cualitativo, los temas cualitativos organizados por las diferentes variables. También podemos, como comentaba en esta tabla de tipología, mostrar los valores más bajos y más altos de la fila, destacarlos para centrar nuestra atención en ellos. Bien, estas serían las posibilidades en métodos mixtos que tiene el programa. Lógicamente, para llegar aquí, pues hemos tenido que codificar cualitativamente todos los cuestionarios, como han visto, y también tenemos el módulo estadístico en el que haríamos los cálculos que nos interesaran. Métodos mixtos sería una fase integradora de la información que nos mostraría los resultados de esta metodología particular. Bien, este ha sido el recorrido del menú métodos mixtos que les quería trasladar en el día de hoy. Si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, pues estoy a su disposición para contestar. Gracias a ti, Nancy, por la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Alguna cosa que no les haya quedado clara y quieran que repita?